Argentina reporta superávit fiscal en el primer trimestre de Milei, algo que no ocurría desde el año 2008. Y nos decían que todo esto era imposible. Vamos a hablar de todo ello, porque mientras tanto, en España, Sánchez nos endeuda a ritmo récord. Vamos a hablar de todo ello. Milei lo ha hecho. Primero se dijo que el superávit fiscal de enero era una anomalía, hombre, que esto no tenía nada que ver con la política de Milei y que, bueno, que ya se estropearía en febrero. Después dijeron que en febrero que también era una anomalía, que es que esto eran factores coyunturales, etcétera. 3 meses. Los primeros 3 meses han sido esenciales para entender lo que está ocurriendo en Argentina, que es el principio de la solución al absoluto desastre heredado. Ojo, porque lo importante es solucionar el problema heredado. Acompañadme. Argentina reporta el primer superávit fiscal en el primer trimestre de Milei. Atención, porque esto no ocurría desde el año 2008. El sector público ha registrado un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, 300 millones de dólares, logrando, después de casi 20 años, un superávit financiero del 0,2% del PIB durante el primer trimestre del año. Y lo interesante aquí es cómo los medios de comunicación lo reportan, ¿no? Dice, el presidente, un economista ultraliberal, calificó el dato como un hito que debe enorgullecernos a todos como país. Un economista ultraliberal. Esto de la narrativa de los medios de comunicación. Pero, ¿por qué es importante esto? Vamos a ver. La última vez que el Estado argentino recaudó más de lo que gastó fue en el año 2008. Desde entonces ha sido una absoluta aberración. Y es importante entender que Milei lo que está haciendo es empezar a solucionar los problemas dejados por este absoluto desastre que ha sido el peronismo en Argentina. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque, claro, lo fácil es decir que no se puede hacer nada, pero ponerse en marcha y llevar a cabo una reducción del gasto, que es lo único que hace que baje el déficit, lo único que hace que baje el déficit, lo único que hace que se acabe con el déficit fiscal, es reducir el gasto. Y es importante entenderlo porque en todos los países de nuestra Europa plañidera y de todo este entorno de aburrimiento socialdemócrata en el que vivimos, nos cuentan que se puede llevar a cabo la consolidación fiscal aumentando impuestos y aumentando gastos. Y luego lo que pasa es lo contrario. ¿Por qué es importante que Milei haya llevado a cabo este fuerte ajuste que lo que ha llevado es al primer trimestre de superávit fiscal desde el año 2008? Porque el déficit fiscal es imprimir moneda. El déficit fiscal es destruir el poder adquisitivo de una moneda, el peso, que ha sido devastada por el peronismo destructor. El déficit fiscal es parte de ese enorme problema cambiario que tiene Argentina y que ha heredado Milei. Ahora todos los estatistas han de repente descubierto la inflación en Argentina. Ahora escuchas a economistas que jamás decían nada sobre la inflación en Argentina hablar sobre la inflación y echarle la culpa a Milei cuando antes decían que es que la inflación era multicausal. No, señor. Lo único que puede hacer que la inflación se desboque, como ha ocurrido en Argentina, es gastar muchísimo más de lo que se ingresa, hundir la economía privada vía impuestos y además generar una destrucción del poder adquisitivo brutal de la moneda, imprimiendo moneda, que eso es lo que hace el Banco Central, y el Banco Central no imprime moneda porque sea tonto, sino porque tiene que financiar un déficit fiscal descomunal generado por esa casta extractiva. Bien, es importante entender esto porque al otro lado del charco, aquí en España, mientras nos criticamos y se ponen constantemente estas economistas socialdemócratas a meterse con Milei, etcétera. Atención, la deuda pública de España
escala otros 20.000 millones de euros, no de pesos, en febrero y supera por primera vez la barrera de los 1,6 billones. ¡Ojo! Que esto es deuda según el protocolo de déficit excesivo que muestra el Banco Central. Pero no nos podemos olvidar, los pasivos totales de la administración son más de 2,06 billones de euros, deuda que se debe y deuda que se paga. Y lo más importante, nos han empobrecido doblemente. ¿Por qué? Porque te dicen, claro, la ratio de deuda sobre PIB se ha moderado por el crecimiento económico. No, mis amigos, la deuda se ha disparado en términos absolutos, la ratio que es deuda sobre PIB nominal, por lo que se modera es por la inflación. Por lo tanto, nos han empobrecido doblemente, aumentando la deuda y aumentando la inflación, es decir, destruyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. Es decir, lo que nos demuestra este elemento tan importante, que es lo que ha conseguido Milei, es el principio de la solución del desastre recibido, el principio de la solución de una herencia absolutamente descomunal que llevó a que el Banco Central tuviese reservas negativas de más de 12.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? No solamente que el Banco Central imprimía pesos sin control para financiar el déficit, sino que además tenía deuda remunerada, que significaba más impresión a medio y largo plazo, es decir, a futuro. Esa fue la bomba de relojería que le dejó Massa a Milei. Massa, que era un auténtico destrozo económico en su política, lo que hizo fue exactamente ante la posibilidad de que pudiesen perder las elecciones, aumentar masivamente el gasto público, aumentar masivamente el endeudamiento, destruir el balance del Banco Central, y eso lo hizo durante años y además conscientemente. ¿Por qué? Porque el gobierno peronista se presentaba ante los argentinos como que diciendo que regalaba subvenciones, ayudas, no sé qué, no sé cuántos. ¿En qué? En una moneda que nadie quiere. No existe ningún argentino que ahorre en pesos. No existe ningún argentino que quiera atesorar esos pesos, y lo que hace inmediatamente, si puede, es convertirlos en dólares. Y lo hace porque sabe que el gobierno va a hundir el poder adquisitivo de la moneda. Y lo que ha hecho Milei ha sido empezar a solucionar ese problema por el lado fiscal, por la deuda y el déficit. Muy bien. Perfecto, el principio de la solución al problema de la inflación. Luego viene la segunda parte, que es el déficit comercial. ¿Cómo puede Argentina tener déficit comercial siendo un país que tiene todo lo que necesita el mundo? Hay que eliminar el cepo cambiario, hay que eliminar las trabas a las exportaciones, hay que facilitar que la economía recupere la realidad en vez de la construcción de una idea de la economía basada en la mentira del socialismo, que es hacerte creer que 2 más 2 suman 22. Os estaba mostrando antes el desastre de deuda que está haciendo la política de Sánchez. Estamos viendo en España cómo el gobierno de Sánchez, que ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de España y además que ha contado con los fondos Next Generation de la Unión Europea, esos tres factores hay que ponerlos como importantes, nos ha aumentado la deuda a todos los españoles, es decir, nos ha empobrecido, nos ha endeudado a todos los españoles en más de 400.000 millones de euros, con una deuda total que supera los 2,06 billones de euros. Y eso es exactamente lo que hacía el peronismo. ¿Qué era lo que hacía el peronismo? Como no podía endeudarse tirando del crédito de los alemanes, lo que hacía era imprimir masivamente moneda. Es decir, pensad lo que haría este gobierno de izquierda socialista comunista si tuviese la moneda propia, la peseta, y si no tuviese al Banco Central Europeo soportándonos y a la Unión Europea aceptando el nivel de deuda que están creando. Tendríamos una situación tan desastrosa monetaria, de inflación y fiscal como la de Argentina. Vuelvo a repetir lo de siempre. Milei está haciendo lo correcto. Si no se lleva a cabo un ajuste urgente, drástico e inmediato, el problema de inflación heredado, que es absolutamente brutal contra los argentinos, el problema cambiario heredado
que es una vergüenza internacional en un país en el que llegó a haber más de 11 tipos de cambios diferentes. El problema de la situación de la economía en la que los exportadores están robados y ahogados, en lo que los que producen están ahogados a impuestos y destrozados. Hay que llevar a cabo ese ajuste y ese ajuste urgente para solucionar lo antes posible el problema heredado, que vuelvo a repetir, es la peor herencia de ningún gobierno de Latinoamérica de la historia. La peor herencia monetaria, fiscal y de la situación de la economía. Ahora lo que va a ocurrir es que la peor herencia fiscal van a tener los españoles con el aumento del endeudamiento de Sánchez, y la deuda pública no es irrelevante. La deuda pública siempre se paga, y se paga en más inflación, menos crecimiento, más impuestos o menos salarios reales, o las cuatro cosas a la vez. Es decir, empobrecimiento de la gente. La deuda pública es empobrecer a la gente, es literalmente una transferencia de riqueza de los que crean, de los que generan, de los que están fortaleciendo la economía, hacia los que la destruyen y los que la expolian. Es una política fiscal absolutamente irresponsable, y lo que está haciendo Milei en Argentina es absolutamente clave para empezar a ver la luz al final del túnel, porque desde luego la herencia, repito, es la peor de la historia. Que no te engañen.